Bienvenidos a este espacio de sesiones juristas. Mi nombre es Georgina Manríquez, soy coordinadora de educación digital y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Luis García Arellano. Juan Luis García Arellano es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado estancias académicas y de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus Toledo, España. Es abogado postulante y actualmente es asociado en el despacho denominado Mondragón Open Law Abogados. Desde el 2014 se desempeña como profesor universitario y a partir del 2019 forma parte de la planta docente del Colegio Jurista a nivel licenciatura y a nivel posgrado también. Doctor, un gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues primero que nada agradecer la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes en esta que es mi casa, el Colegio Jurista. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de un tema de interés. Precisamente cuando se me lanza la invitación para estar aquí con ustedes, me piden que hablemos de un tema de actualidad y no pude pensar en un mejor tema que precisamente la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial que se publicó hace unos meses, el 11 de marzo de 2021. Esta charla que voy a tener con ustedes se denomina Los pilares de la reforma al Poder Judicial de la Federación del 11 de marzo de 2021. Prácticamente va a ser una charla con la cual yo voy a tratar de acercarles a ustedes, con el cual yo voy a tratar de facilitarles a ustedes, como lo menciona el título, los pilares básicos, cuáles son las ideas y los principios torales de esta reforma, que en un primer momento aterriza en la Constitución, pero que posteriormente va a ir bajando a legislación secundaria. Y digamos que ese es el contexto del que vamos a hablar el día de hoy. Normalmente cuando se presenta una iniciativa de reforma, sobre todo de la envergadura de esta para modificar el Poder Judicial de la Federación, normalmente se parten de problemas. Digamos que el Poder Judicial presenta una serie de problemas que se están tratando de solucionar, que se están tratando de atacar y de atender con esta reforma constitucional. Uno de los principales problemas que normalmente ha quejado al Poder Judicial Federal y que lo ha señalado el público en general, la sociedad en general, es la cuestión de corrupción y nepotismo. Hace algunos años, no sé si recordarán, pero una asociación civil lanzó un estudio de la cantidad de familiares de jueces y magistrados que trabajaban al interior del poder judicial. Verdaderamente era o parecía al menos un clientelismo importante. Así que este es uno de los puntos que se busca atacar con esta reforma y pues a la par se van tocando otras aristas. Como les comentaba, esta reforma al Poder Judicial de la Federación tiene su origen en un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y que esta es su denominación completa. Es el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué artículos son los que se tocan? Básicamente el corazón de la reforma, los artículos que se modifican, los artículos que se adicionan, son estos que tienen ustedes en pantalla. Los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución, que los que son letrados y versados en derecho, pues saben que son artículos que se refieren a la estructura misma del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? El primer pilar lo tenemos aquí, se titula Tribunales Colegiados de Apelación. Para poder hablar de este primer pilar, es importante que les recuerde a ustedes cómo hasta antes de la reforma estaba formado el Poder Judicial Federal. Ya todos ustedes saben, nosotros vivimos en un Estado federal. Una de las principales consecuencias de que el Estado mexicano sea un Estado federal es que tenemos 3 niveles de gobierno. Tenemos un nivel de gobierno federal, tenemos un nivel de gobierno estatal y tenemos un nivel de gobierno municipal. Cada uno de estos niveles tiene sus propios poderes. Por ejemplo, a nivel federal tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Igual a nivel estatal tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, mientras que a nivel municipal únicamente tenemos un poder ejecutivo y el poder legislativo.
¿Ok? Esa es la división de poderes. Cada poder tiene sus facultades exclusivas, cada poder tiene sus obligaciones propias, etcétera, etcétera. Donde se concentra esta reforma en particular, como les comentaba yo, es en el Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando a nivel federal, ¿ok? El Poder Judicial hasta antes de esta reforma de 11 de marzo se componía por los siguientes órganos. A la cabeza, por supuesto, en la cúspide, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos un tribunal electoral, tenemos también tribunales colegiados, tenemos o teníamos, ahora sí aquí hablo en pasado, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. Y también a la par un órgano administrativo y de disciplina que es el Consejo de la Judicatura Federal. Pues bueno, de estos distintos órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial Federal, el que cambia o el que cambia más son los tribunales unitarios de circuito. A partir de esta reforma y cuando esta aterriza, insisto, en la legislación secundaria, los tribunales unitarios de circuito van a transformarse, van a convertirse en tribunales colegiados de apelación. Los tribunales unitarios de circuito hoy en día están formados por un solo magistrado. Ahora que se conviertan en tribunales colegiados de apelación, como bien lo menciona el nombre, significa que estos tribunales van a estar formados ahora por 3 magistrados. ¿Esto en qué beneficia? ¿En qué es mejor que tengamos un magistrado a 3 magistrados en este tribunal colegiado de apelación? Pues básicamente que tenemos un debate más importante. Las ideas se discuten. Cada magistrado va a poder emitir su opinión y en su caso las resoluciones se van a tomar por mayoría. Podrá haber veces que se tomen por unanimidad, pero incluso puede haber votos en contra. Digamos, el hecho que mudemos de un tribunal unipersonal con un único magistrado a un tribunal colegiado con 3 magistrados, lo que beneficia y en lo que se traduce para nosotros los justiciables es en un mayor debate al momento de tomar o adoptar determinadas resoluciones. Las atribuciones de los tribunales colegiados de apelación van a ser las mismas, es decir, va a adoptar en su totalidad las facultades que tenían antes los tribunales unitarios de circuito, que siendo, o más bien simplificando, podríamos decir que son tribunales de apelación. La principal función que tienen los tribunales unitarios y que van a tener los tribunales colegiados es precisamente resolver los recursos de apelación que se interpongan en juicios federales, como por ejemplo materia mercantil en aquellos casos en los que procede el recurso de apelación, materia penal también en aquellos casos en los que procede el recurso de apelación. Ese tipo de asuntos federales son los que va a resolver el tribunal colegiado de apelación. Otra de sus facultades más importantes, que igual va a conservar estos nuevos tribunales colegiados, es el hecho de resolver amparos que se interpongan contra actos que emita otro tribunal colegiado de apelación. Así que, digamos, ese es el primer pilar concreto y sintetizo todo lo dicho hasta este momento. Los tribunales unitarios de circuito, con sus mismas facultades y sus mismas atribuciones, van a transformarse en tribunales colegiados de apelación, que el cambio sustancial consiste en que de estar formado por un magistrado va a pasar a estar formado por 3. Insisto, esto beneficia desde mi punto de vista un mayor debate a la hora de tomar decisiones al interior de estos tribunales de apelación. El segundo pilar también consiste en una transformación. El pilar segundo, el pilar 2 que tenemos aquí se denomina plenos regionales. Hoy en día todavía tenemos a nivel federal algo que se conoce como plenos de circuito. El territorio nacional a nivel federal se divide en 32 circuitos judiciales distintos. Prácticamente hay un circuito judicial por cada una de las entidades federativas que componen el Estado mexicano, ¿no? Al Estado de Morelos, por ejemplo, que es donde nos encontramos nosotros, le corresponde el 18º circuito y así a cada estado le corresponde un circuito. La función principal que tenían y que tienen actualmente, porque esta transformación todavía no opera de hecho, pero la principal función que tienen los plenos de circuito es que básicamente resuelven las contradicciones de tesis, los criterios en contrario que tengan tribunales colegiados pertenecientes al mismo circuito. Por ejemplo, si un tribunal colegiado de Morelos interpreta que una determinada norma tiene que entenderse de cierta forma
y otro tribunal colegiado del estado de Morelos interpreta que se debe entender de una forma contraria, ahí tenemos una contradicción de criterios, ahí tenemos una contradicción de tesis. Y estas contradicciones, como son de dos órganos que pertenecen a un mismo circuito, le toca resolverla a los plenos de circuito. Esa es la función más importante que tienen, insisto, los plenos de circuito. ¿Qué se busca con los plenos regionales? Que estos plenos sean más amplios. Es decir, si antes teníamos, o más bien, si seguimos teniendo un circuito por estado, lo que se busca con los plenos regionales es que una región abarque 2 o más circuitos. De esta manera, lo que se busca es tener una mayor uniformidad en los criterios jurisdiccionales. Imaginen, por ejemplo, que una región se integrara por la Ciudad de México, el Estado de Morelos y el Estado de México, por ejemplo, pues tendríamos un pleno más amplio. De esta manera, las contradicciones que existan entre tribunales de toda esta región, que ahora no va a ser un solo circuito, sino 2 o 3 circuitos, pues va a ser resuelto por un mismo órgano jurisdiccional. Y esto, en lo que beneficia, en primer lugar, es en una mayor uniformidad, una mayor seguridad jurídica a la hora de entender los criterios que emiten los órganos jurisdiccionales, y también, de una manera ayuda a rebajar, a despresurizar la carga de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque, insisto, hoy en día tenemos 32 plenos de circuito, uno por cada estado. Si encontramos criterios en contrario entre estados, ya no dentro de un mismo circuito, sino ahora en distintos estados, un criterio en Jalisco, por ejemplo, y un criterio en Nuevo León, estas contradicciones las tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia, siempre en aras de buscar una uniformidad de criterios en el territorio nacional. ¿Por qué esto va a beneficiar a despresurizar la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque ahora solo va a conocer de las contradicciones que existan entre regiones distintas y no entre circuitos distintos. Esto va a hacer que disminuya un poco la carga de trabajo de la Suprema Corte, porque mientras los conflictos y las contradicciones se ven al interior de una región, quien resuelve es el pleno regional. Pero si ya esa contradicción abarca 2 regiones distintas, ahí sí va a resolver la contradicción la Corte. Pero esto va a depender de en qué nivel y a qué altura empecemos a encontrar las contradicciones de criterios. También, desde mi punto de vista, es una modificación correcta, una modificación adecuada que, insisto, su principal objetivo es una mayor uniformidad, una mayor seguridad y certeza jurídicas que de manera refleja también redundan en beneficio para aligerar la carga de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pilar 3. El pilar 3 creo yo que es el pilar más sonado, el pilar del que más se ha hablado y sin duda alguna del que más se va a hablar a lo largo de la implementación de esta reforma. Y este pilar 3 yo lo denomino como jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes. Para poder hablar de este pilar es preciso que yo les explique, muy corto por los tiempos de esta charla con ustedes, que les explique a ustedes cómo se forma hoy en día la jurisprudencia en nuestro país. Los órganos que pueden formar jurisprudencia hoy en día, previo a esta reforma, son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, son los plenos de circuito y también los tribunales colegiados de circuito. Son los 3 órganos jurisdiccionales que pueden, insisto, formar jurisprudencia. La Suprema Corte, por ejemplo, puede formar jurisprudencia por reiteración o por contradicción de tesis, básicamente. Hay otras formas, pero que en este momento no vamos a abordarlas. La jurisprudencia por reiteración de criterios básicamente significa, en palabras sencillas, que un criterio de la Corte se va a volver obligatorio para el resto de órganos jurisdiccionales cuando se contenga en 5 resoluciones distintas, 5 resoluciones que se emitan en sesiones distintas, en un mismo sentido y sin que exista un criterio en contrario. Es decir, resumiendo, para que un criterio, para que una interpretación dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea obligatoria, verdaderamente obligatoria, es decir, que los jueces tengan que adoptarla sí o sí,
necesitamos que esté contenida en 5 resoluciones en un mismo sentido. Es decir, una sentencia por sí sola, previo a la reforma, no era suficiente para que adquiriera obligatoriedad, ¿ok? Se tenía que reiterar. Uno de los cambios con esta jurisprudencia por precedentes precisamente es este. Lo que busca es que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emita jurisprudencia por reiteración, sino que emita jurisprudencia por precedentes. Los tribunales colegiados van a seguir emitiendo jurisprudencia por reiteración, los plenos ahora regionales van a seguir emitiendo jurisprudencia por contradicción de tesis, pero la Corte, además de emitir jurisprudencia por contradicción de tesis, también va a emitir jurisprudencia por precedentes. Esto significa, los precedentes son los razonamientos contenidos en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando se adopten por mayoría calificada. La Corte puede trabajar en pleno o en salas, dependiendo del asunto y dependiendo de la materia de la que estemos hablando, pero para que sus razonamientos sean obligatorios desde una primera resolución, necesitamos que cuando funcione en pleno sea aprobada por una mayoría calificada de 8 votos. Tenemos 11 ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que sea obligatorio necesitamos una mayoría calificada de 8 de 11. Y cuando funcionan en salas, las salas están compuestas por 5 ministros. Cuando funcionan en salas, requerimos que una mayoría calificada de 4 votos. Cuando las sentencias que emita la Corte en los asuntos de su competencia, básicamente van a ser obligatorias desde la primera sentencia, van a ser obligatorias desde la primera resolución, siempre y cuando se adopten con esta mayoría calificada. 8 votos cuando actúa en pleno y 4 votos cuando actúa en salas. Esta verdaderamente es una reforma, desde mi punto de vista, necesaria. No hay por qué esperar 5 sentencias en un mismo sentido para que los criterios de nuestro máximo tribunal, de nuestro más alto tribunal, sean obligatorios. Verdaderamente, yo sí comparto la idea de que estas determinaciones, al ser la cúpula del Poder Judicial Federal, deben ser obligatorias para el resto de los jueces. No hay por qué es ocioso estar esperando 5 resoluciones. Definitivamente considero correcto que cuando se adopten con una mayoría calificada, porque eso implica que ya se debatió, eso implica que hubo un consenso en este alto tribunal, pues ese criterio debe servir como orientador para el resto de los órganos jurisdiccionales. Digamos que es una cascada. Si la Corte emite una resolución en pleno aprobada por una mayoría calificada de 8 votos o en salas aprobada por una mayoría calificada de 4 votos, los razonamientos contenidos en esas sentencias van a ser obligatorios para todos los que estén debajo de la pirámide. ¿Quién está debajo de la pirámide cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona en pleno? Pues todo el resto de los órganos jurisdiccionales, las salas, los plenos regionales, el tribunal electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, e incluso también son obligatorias para los jueces locales. Cuando hablamos de salas, va a ser obligatoria para los mismos, con excepción del pleno y con excepción de la otra sala. La Corte tiene 2 salas. El criterio de una sala no es obligatorio para el otro, porque están en un mismo plano jerárquico, están en una igualdad jerárquica. Va a ser obligatoria, como la jurisprudencia, para el resto. Este pilar, sin duda alguna, es tan importante que fue el que creo yo el fondo para que el 1 de mayo no el 1 de mayo, sino este lunes 3 de mayo ya hayamos arrancado con la 11ª época de la jurisprudencia en nuestro país. Abandonamos la 10ª época que se formó con motivo de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, y hoy en día ya estamos entrando a una nueva época, a la 11ª época, que desde mi punto de vista viene motivado precisamente por este tercer pilar. Ya tenemos ahí el acuerdo emitido, ya están las reglas para esta emisión de jurisprudencia por precedentes, que en este momento no podemos abordar a fondo, precisamente por lo limitado del tiempo que tenemos para esta charla. Pero sin duda alguna creo yo que es uno de los pilares estrella. El hecho de que ya la jurisprudencia de la Suprema Corte se emita por precedentes y no por reiteración.
El pilar 4, el cuarto pilar. Este pilar nos habla de la carrera judicial. Hasta hace algunos años, los órganos del Poder Judicial de la Federación tenían discrecionalidad para nombrar y designar a sus funcionarios. Digamos, un juez de distrito era el que nombraba a sus secretarios, era el que nombraba a sus oficiales judiciales, y verdaderamente no existía una carrera judicial propiamente dicha. Después vino cuando destaparon esta cloaca y se dieron cuenta pues, que había muchos amiguismos adentro del Poder Judicial Federal, donde un montón de familiares, donde era un negocio familiar el Poder Judicial Federal, y básicamente se empezó a voltear a este problema y se empezó a intentar solucionar este problema. Lo que viene ya sosteniendo el estandarte del Poder Judicial Federal, no solo a raíz de esta reforma, sino ya de unos añitos atrás, es precisamente formalizar la carrera judicial. Esta carrera judicial ya tiene su base en el texto constitucional con esta reforma, y de hecho una de las legislaciones secundarias que se van a emitir con base en esta reforma constitucional es esta Ley Federal de Carrera Judicial o Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, donde básicamente se van a establecer todas las reglas, todos los procedimientos, todos los criterios, todos los lineamientos para que las personas puedan acceder a los puestos al interior de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal. Básicamente todo esto está a cargo del Consejo de la Judicatura, y digamos que con algunas excepciones, porque todavía hay ciertos puestos que se pueden nombrar con cierta discrecionalidad, pero ya vamos a tener a un órgano como es el Consejo de la Judicatura Federal a través de concursos de oposición en los que se va a poder acceder a estos puestos. Precisamente lo que se busca es implementar verdaderamente estos principios que ustedes ven en pantalla: principio de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Hoy en día, la mayoría de los puestos que se ofertan al interior del Poder Judicial Federal se puede acceder solo mediante concurso de oposición, verdaderamente porque, insisto, esto ha sido uno de los estandartes que más fuerte y con mayor intensidad ha venido defendiendo el Poder Judicial en los últimos años. ¿Ok? Hay un decreto ya de una minuta que también se aprobó en abril, que la vamos a platicar hoy porque por ahí sonó un tema interesante en relación con el ministro presidente Arturo Saldívar, pero en esa minuta, en ese proyecto de reforma, uno de los puntos que van incluidos es esta ley de carrera judicial que en próximos meses, si no es que en próximas semanas, estará entrando en vigor para ya aterrizar en una legislación secundaria estas ideas y estos principios que, insisto, ya ha venido defendiendo el Poder Judicial con bastante intensidad. A la par con estos principios de excelencia, a la par con este deseo de objetividad, con este deseo de imparcialidad y de superación, el pilar quinto encontramos a la Escuela Federal de Formación Judicial. Por aquí hay un error en la lámina, así que pido una disculpa por anticipado, hace falta una L, pero bueno, la idea es que lo que nosotros veníamos conociendo como el Instituto de la Judicatura Federal, que estuvo vigente y estuvo funcionando durante varios años, pues ahora va a pasar a llamarse Escuela Federal de Formación Judicial. Se contempla ya, se reconoce expresamente en la Constitución, ya tiene un anclaje en el texto constitucional, y básicamente es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, como lo menciona el tercer punto, a través del cual se van a brindar, pues básicamente capacitación, actualización a los funcionarios del Poder Judicial Federal, y no solo al Poder Judicial propiamente dicho, sino también al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ahorita también vamos a analizar este instituto, qué es lo que hace, para qué sirve, cómo funciona, pero pues básicamente es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura encargado de difundir, de actualizar, de formar. También es a través de la Escuela Federal de Formación Judicial como se van preparando concursos de oposición. Y digamos que es un órgano bastante activo. No me dejarán mentir, seguramente muchos de ustedes
ya han tomado cursos en esta Escuela Federal de Formación Judicial, pero verdaderamente están abiertos a todo el público. Son cursos gratuitos, son cursos de un nivel muy, muy alto. Se ofrecen diplomados, se ofrecen posgrados, se ofrecen conferencias, se ofrecen cursos de especialización. Realmente yo les recomiendo, por ejemplo, esto es algo que hago yo. Esta es una página que yo sigo en Twitter y tengo activada la alerta absolutamente para que me notifiquen cualquier publicación que haga la Escuela Federal de Formación Judicial y verdaderamente hay eventos prácticamente todos los días. El único candado que tienen estos eventos, pues que son de muy alta calidad y que son ofertados a todo el público, no solo a las personas que forman parte del Poder Judicial Federal, pues es que son muy demandados, ¿no? Y también la entrada es peleada, hay que concursar para poder entrar, pero una vez entrando es igual educación complementaria de mucha calidad, que es este órgano constitucional, este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal reconocido en la Constitución, que está desempeñando su función, que es precisamente de formación, de actualización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo novedoso en comparación con el Instituto de la Judicatura Federal? El punto número 1 es que tiene reconocimiento expreso en la Constitución. Digamos que eso es lo que le da una mayor fortaleza y también lo que vino con este cambio de denominación, pues es un cambio de chip. La Escuela Federal de Formación Judicial tiene muy definido cuál es el tipo de juez que quiere y que requiere en nuestro país, pues para una mejor aplicación del derecho, ¿no? Este también es un cambio que para mí, después de analizar la reforma, es importante y por eso lo concentro en el pilar 5, ¿no? Ya les adelantaba, el pilar 6 es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Sobre todo las personas que les gusta y que estudian más y con mayor atención el derecho penal, pues saben que no todas las personas pueden tener acceso a un abogado particular. No todas las personas pueden tener acceso a un asesor o a un defensor particular. Muchas veces hay personas que tienen que acceder a un defensor público y básicamente este es el instituto que se encarga de brindar el servicio de defensoría pública en aquellos asuntos, por supuesto, del fuero federal. No olviden que estamos nosotros ubicados en el contexto de el nivel federal, el nivel de gobierno federal. Y obviamente este es un servicio que brinda igual el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. De una manera similar a como la Escuela Federal de Formación Judicial que veíamos antes es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, el Instituto Federal de la Defensoría Pública también lo es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Y digamos que es ahí donde tenemos a los defensores públicos. Hoy en día, como es una reforma paralela, también para poder acceder al Instituto Federal de Defensoría Pública se hace a través de concursos. Es la misma Escuela Federal la que actualiza, la que forma, la que prepara, la que capacita a nuestros defensores públicos. Como se menciona aquí, también lleva a cabo los concursos de oposición. Prácticamente hoy en día lo que se busca o que se pretende buscar que en un futuro el 100% de los cargos, tanto en el Poder Judicial Federal, claro, con excepción de la Corte es un tema que se cuece aparte, pero el resto de órganos jurisdiccionales, incluido también el Instituto de la Defensoría Pública, pues que el acceso a estos puestos se haga a través de concursos de oposición, que verdaderamente ocupen los lugares las personas más capaces, las que más estudian, las que mejores notas tienen, las que más altos grados académicos tienen. Efectivamente, todos esos son criterios y todos esos son puntajes que se toman en cuenta para resolver y para determinar quiénes son los triunfadores en estos concursos de oposición. Y aquí, a raíz de esto, me gustaría comentarles que la Suprema Corte de Justicia es un órgano que no está sometido al Consejo de la Judicatura Federal, tampoco el Tribunal Electoral, pero el resto sí, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue conservando su facultad discrecional para nombrar a sus funcionarios. Es decir, son los propios ministros de la Corte quienes nombran, quienes designan a sus funcionarios, a sus oficiales judiciales, a sus secretarios, etcétera, etcétera.
Esto no sucede con el resto de órganos jurisdiccionales, tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito. Estos se hacen ya hoy en día prácticamente en su totalidad, no el 100%, pero sí la mayoría se hacen a través de concursos de oposición, insisto, prácticamente todos coordinados en su mayoría por la Escuela Federal de Formación Judicial que veíamos anteriormente. Visto estos 6 pilares, el séptimo pilar en el que a mí me gustaría concentrarme es en una novedad. Esta es una novedad de la reforma al Poder Judicial Federal. El pilar 7 yo lo titulo como violaciones graves a derechos humanos. Existe la posibilidad ahora, con fundamento y con base en la Constitución, que el Consejo de la Judicatura Federal va a poder, en caso de que haya violaciones graves a derechos humanos, va a poder concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales el conocimiento de asuntos que estén vinculados con hechos que constituyen, insisto, violaciones graves a derechos humanos. Si en nuestro país en algún momento llegara a presentarse alguna violación grave a derechos humanos, se me ocurre, esta creo que no calificaría, pero digamos que es un ejemplo que me puede ayudar a tratar de ilustrarles a ustedes cómo podría funcionar esta facultad. La caída del vagón del metro de la línea 12, ¿no? A todas luces es una violación grave a derechos fundamentales de las personas y en este caso no hubo muchos afectados, pero si se imaginan que hubiera habido cientos o miles de afectados, como se trata de una violación grave y para evitar que se emitan sentencias contradictorias, el Consejo de la Judicatura Federal podría concentrar todos esos amparos que se llegaran a promover, todos esos procedimientos que se llegaran a promover por unos mismos hechos, por unas mismas violaciones graves a derechos humanos, los puede concentrar en uno o en varios órganos jurisdiccionales, para que de esta manera sea 1, 2 o 3 jueces los que conozcan y los que resuelvan la totalidad de estos asuntos que, insisto, hayan derivado de violaciones graves a derechos humanos. ¿Quién va a determinar cuándo es buena idea, cuándo es oportuno hacer esta concentración? Lo va a hacer el Consejo de la Judicatura Federal y como ustedes lo ven en el punto 2 de la lámina que tienen en pantalla, esa decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y del orden público y se van a tener que tomar en cuenta también estadísticas de asuntos resueltos, etcétera, etcétera. Básicamente es el Consejo de la Judicatura Federal el que en un momento dado va a determinar estas concentraciones. Estas concentraciones no son nuevas, ya existían previas a la reforma. La diferencia es que esta concentración deriva de violaciones graves a derechos humanos, pero, por ejemplo, seguramente estuvo muy sonado y seguramente algunos de ustedes lo alcanzaron a escuchar, pero la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue una ley que emitió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la famosa ley con la que nadie iba a ganar más que el presidente y que vino una cadena, que vino una lluvia de amparos, pues porque un montón de funcionarios públicos se inconformaron contra esta legislación, pues básicamente el Consejo de la Judicatura Federal los concentró en dos órganos jurisdiccionales radicados en la Ciudad de México. ¿Qué efecto tuvo esto? Que fueran 2 jueces los que conocieran los amparos de todo el país prácticamente. ¿Y qué se busca con esto? Insisto, uniformidad en los criterios, uniformidad en las determinaciones, que no se resuelvan de distinta manera a lo largo y ancho de nuestro país, sino que, insisto, que haya consistencia, que exista seguridad y certeza jurídica en el momento o en la forma en la que se resuelven este tipo de conflictos. Muy bien, el pilar 8 de la reforma que yo tengo aquí para platicarles a ustedes es el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, Aquellos que hayan tenido la posibilidad de estudiar un poco de derecho constitucional comparado, no me dejarán mentir, existen varios países, entre ellos yo creo que al que más nos buscamos acercar los mexicanos y al que más volteamos a ver los mexicanos cuando se trata de implementar cuestiones jurídicas es España. España, a diferencia de nosotros, tiene un tribunal constitucional con competencia únicamente en temas constitucionales y por el otro lado, que es el Tribunal Constitucional Español, y por otro lado, y de manera, podríamos decir, no paralela, pero
pero aparte tenemos un Tribunal Supremo que se encarga de cuestiones de legalidad. Es decir, tenemos dos órganos jurisdiccionales distintos, el Tribunal Constitucional con facultades únicamente constitucionales, mientras que, por el otro lado, tenemos un Tribunal Supremo, que es el tribunal de última instancia, el que resuelve el recurso de casación, pero en temas de legalidad. Nuestro país no adopta esta forma de organización del poder judicial, por así decirlo. Porque en nuestro país tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que desempeña de una manera mezclada, de una manera difícil de entender, ambas funciones, tanto funciones constitucionales, pero también resuelve en algunos casos cuestiones de legalidad. ¿A través de qué? A través de nuestro amparo directo. Entonces, lo que se ha venido buscando y que también se busca con esta nueva reforma al Poder Judicial Federal es ir consolidando más a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. A lo que aspiramos, a lo que aspira la Corte es a que en un momento dado pueda encargarse únicamente de resolver de temas que tengan que ver con cuestiones constitucionales y que pueda delegar el resto de asuntos, los asuntos no tan importantes, los asuntos que se puedan delegar, pues básicamente pasárselos tanto a los plenos regionales como a los tribunales colegiados de circuito. Es decir, con esta reforma constitucional se amplían las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para remitir asuntos al Pleno y a los tribunales colegiados de circuito mediante acuerdos generales. Estos acuerdos generales los emite la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación porque podemos decir que tiene una facultad de autorregulación, es autorregulativo, por así decirlo. ¿Ok? Otro de los cambios que se hacen al texto constitucional y que coadyuvan al fortalecimiento de la Corte como un tribunal constitucional es que se establece expresamente que las controversias constitucionales también son procedentes son procedentes para tutelar derechos humanos no solo reconocidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. La controversia constitucional es uno de los medios de control constitucional que tenemos en nuestro país. Los principales, tenemos más, pero los principales es el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y pues bueno, ahora ya se establece expresamente que con base en este bloque de convencionalidad que en nuestro país se le conoce como parámetro de regularidad constitucional, pues básicamente también está integrado por los derechos humanos, no solo reconocidos en la Constitución, sino también aquellos que estén reconocidos en tratados internacionales. Y otra ampliación que se da también dentro del contexto de las controversias constitucionales es que ahora también tienen legitimación para plantear controversias constitucionales los organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas. ¿Ok? Ya se establece expresamente que también pueden surgir controversias constitucionales en las que estén involucrados organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas. Estos tres incisos, por supuesto que hay más, yo concentré los tres que considero más importantes. Estos tres incisos ayudan a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consolide y se fortalezca como el Tribunal Constitucional de nuestro sistema jurídico. ¿Ok? Estos que acabamos de ver son los 8 pilares de la reforma al Poder Judicial Federal. Insisto, es una reforma un poco más extensa. No es tan extensa. Ustedes pueden encontrar el texto de la reforma completa en la página de la Cámara de Diputados. Deben ser como 5 o 6 paginitas. No se agrega mucho, no se modifica mucho en cantidad, sino en sustancia. Y eso, digamos, que es el fondo. Ese es el fondo de la reforma. Los 8 puntos que, en mi particular opinión, son los más importantes. Sin embargo, creo yo que lo que desató más controversia, por así decirlo, lo que desató que se escribiera más sobre esta reforma, que se hablara más de esta reforma, que hubiera un poco más de morbo, fueron, creo yo, que algunos de los artículos transitorios, ¿no? Pues porque muy bien, ustedes saben, nuestra Constitución reconoce principios, en nuestra Constitución se establecen principios, pero el desarrollo de esos principios siempre, necesariamente, debe aterrizar en legislación secundaria. Así que el primer artículo transitorio interesante, bueno, el primero es de cajón, ¿no? Este decreto que se publica el jueves 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación,
entró en vigor al día siguiente de su publicación. A partir del 12 de marzo, estos principios en su mayoría ya están operando, ya están contemplados en el texto constitucional. Si hoy en día ustedes abren la Constitución que está en la página de la Cámara de Diputados, ya contiene todas estas modificaciones de las que yo les he venido hablando. Pero bueno, entró en vigor, insisto, el 12 de marzo. Ahora bien, el artículo segundo transitorio es el que le establece una obligación al Congreso de la Unión. Es decir, la reforma constitucional ya está aprobada, estas modificaciones ya están contenidas en el texto de la Constitución, pero ahora le da al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para aprobar, en su caso, la legislación secundaria que se requiera, la legislación secundaria que sea necesaria para poder echar a andar estas reformas. Estas leyes secundarias a que hace referencia el artículo transitorio segundo todavía no entran en vigor. Sí, el 22 de abril de 2021 ya se aprobó por el Pleno de la Cámara de Diputados la minuta, en lo general, con proyecto de reforma, pero todavía no la tenemos vigente propiamente dicho. Así que estos 180 días se vencen, si no me equivoco, en los cálculos el 8 de septiembre y es el plazo límite que tiene el Congreso de la Unión para emitir toda la legislación secundaria. ¿Qué legislación secundaria es la que se está incluyendo en estas modificaciones? Se va a emitir una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta ley orgánica con la que estamos funcionando actualmente se va a abrogar en su totalidad y el Congreso de la Unión optó y va a optar, como tenía que ser, por una ley orgánica completamente nueva, por una ley orgánica que incluya todos estos principios. Se va a crear una nueva ley también, que es la ley de carrera judicial, de la que yo les hablaba. Esta ley de carrera judicial es lo que va a instrumentar todos estos principios de acceso a los puestos dentro del Poder Judicial Federal. Se van a modificar disposiciones de la ley de amparo, se van a modificar disposiciones de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, que es el que regula las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Y también, por supuesto, se van a modificar disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado federal, por supuesto, ¿no? Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Esa es la legislación secundaria a la que hace referencia el segundo artículo transitorio y que, insisto, yo creo que sí se va a cumplir con este plazo porque es un tema en boga, es un tema para el cual sí hay voluntad política y, por lo tanto, ya van avanzados los trabajos legislativos. Y ahora vamos a volver a ese otro tema. Pero mientras voy a hablar de la jurisprudencia por precedentes, en el artículo sexto transitorio se estableció que esta nueva forma de la que les conté, que la Corte va a poder formar jurisprudencia con una sola resolución, siempre y cuando se apruebe por una mayoría calificada, hablando en pleno o trabajando en salas, nos dice el artículo transitorio que este va a entrar en vigor cuando la Suprema Corte emita el acuerdo general respectivo y este acuerdo ya está funcionando a partir de mayo de 2021. Esta jurisprudencia por precedentes ya entró en vigor, ya es operativa y también ustedes pueden descargar este acuerdo sin ningún problema y lo pueden revisar. Este es un acuerdo un poquito más extenso, este sí debe estar rondando las 30 páginas, pero es muy interesante. Se establecen estas reglas que les estoy contando yo para la formación de jurisprudencia a través de precedentes. Muy bien, pues básicamente hasta este punto es donde llega el análisis propiamente dicho de la reforma constitucional, que es el tema que yo quería comentarles, pero a raíz de esta reforma constitucional, hace algunas semanas se suscitó un tema que estuvo muy activo en medios y en redes sociales, que, por supuesto, la prensa lo bautizó como la ley Saldívar, ¿no? Esta supuesta mala intención de ampliar el plazo del nombramiento del ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para poder hablar de este tema y poderles yo compartir a ustedes mi opinión, pero sobre todo contarles el contexto para que sean ustedes mismos los que se puedan formar una opinión propia, deben de saber que
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como yo les comentaba, está formada por 11 ministros. De estos 11 ministros, uno de ellos va a ser el presidente de la Corte. La Corte funciona en pleno, pues como su nombre lo indica, pleno, está integrado por los 11 ministros, incluido el presidente, pero también la Corte puede funcionar en salas. Cada sala de 5 ministros, y en las salas no participa, no interviene el ministro presidente. Cada sala va a tener su presidente, pero presidente de la sala, no presidente de la Corte. Y pues son los ministros los que cada 4 años, el artículo 97 de la Constitución establece que los ministros cada 4 años van a elegir de entre sus filas al que va a fungir como presidente, ¿ok? Es decir, hemos tenido bastantes presidentes, Olga Sánchez Cordero, Silva Mesa, ahora tenemos también, por actualmente está el ministro Saldívar. Él es hoy el presidente de la Corte y cuando lo eligieron, digamos que su mandato fue por 4 años. No porque así lo decidan los ministros, sino porque textualmente, como lo ven en el último punto de la lámina, el artículo 97 de la Constitución establece el plazo. Es expreso y no deja lugar a ninguna duda. Cada 4 años, el pleno de la Corte, por supuesto, elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Es una norma imperativa. Es una norma que al menos a mí no me deja ninguna duda. ¿Ok? Ese es el primer punto que ustedes tienen que entender para que podamos hablar de la ley Saldívar. Como ya les decía, el 22 de abril se aprobó en lo general por la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se expiden las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Y de este proyecto de reforma, más bien de este proyecto de decreto, perdón, no es un proyecto de reforma, en este proyecto de decreto hay un artículo transitorio que es el que causó muchísimo ruido. Básicamente, este artículo transitorio estableció que la persona que a su entrada en vigor, como lo ven en el segundo punto, la persona que a su entrada en vigor, al entrar en vigor de este decreto, que todavía no entra en vigor, todavía se sigue discutiendo, pero que seguramente va a pasar en estos términos, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a una regla más, siempre el que es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a su vez el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso también es por disposición constitucional, es una disposición orgánica. Pues básicamente lo que establece es que va a durar en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Eso es lo que se establece en este proyecto. Digamos, de manera aparentemente inocente, dice, cuando este decreto entre en vigor, la persona que sea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal va a permanecer en ese cargo, va a durar en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. ¿Por qué sonó tanto esto? Porque el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, dure hasta el 30 de noviembre de 2024 como presidente de la Corte y como presidente del Consejo de la Judicatura, atenta directamente contra el artículo 97 de la Constitución que les estaba platicando yo hace unos momentos. ¿Por qué? Porque este decreto va a implicar que Saldívar se extiende en el cargo a 5 años y 11 meses. Es decir, va a estar pasadito 1 año y 11 meses del plazo de 4 años que establece la Constitución. Ese es el por qué la gente ha estado levantando la voz y ha estado manifestándose en contra de esta disposición en particular, que es la prolongación del plazo del ministro Saldívar como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, porque no lo digo yo, está ahí en la lámina. Si se extiende a 5 años y 11 meses, va a ir en contra del artículo 97 constitucional que establece y que limita a 4 años. Otra coincidencia interesante. Esta fecha del 30 de noviembre de 2024, ¿creen ustedes que es aleatoria? Pues verdaderamente no, pues porque cuando lo revisamos un poco más a fondo, el 30 de noviembre de 2024 también es el último día que va a estar sentado en la silla presidencial Andrés Manuel López Obrador. Así que digamos, lo que hicieron fue emparejar la presidencia de Saldívar con la presidencia de López Obrador y pues eso lo que hace presumir, lo que hace pensar mal,
pues es que hay por ahí una alineación de intereses. Básicamente, no lo digo yo, lo han dicho los medios, que por ahí se están pagando algunos favores, etcétera, etcétera. Lo que es un hecho es que si este proyecto de decreto se publica en estos términos y verdaderamente la ley establece que Saldívar se va a prolongar hasta el 30 de noviembre de 2024 y que eso va a implicar que dure en la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura 5 años y 11 meses, se van a interponer acciones de inconstitucionalidad. Un montón de gente, un montón de organismos van a impugnar la constitucionalidad de esta disposición y la Corte va a tenerlo que resolver. Eso es lo que va a resultar interesante, porque estos supuestos de ampliación de plazos de gobernadores, de presidentes, etcétera, etcétera, no es la primera vez que se plantea. Tenemos dos asuntos recientes, dos asuntos interesantes. Uno fue sobre magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y otro fue la famosa Ley Bonilla, esa tiene menos, esa fue de hace un par de años. Ambos supuestos en contextos distintos implicaban lo mismo, una ampliación del plazo que previamente estaba establecido para magistrados y para gobernador. Y pues, ¿qué creen? Que Saldívar, en aquellos casos, cuando se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad respecto de la Sala Superior del Tribunal Electoral, fue la 99/2016 y la 104/2016. Y hablando de la Ley Bonilla, fue la acción de inconstitucionalidad 120/2019, pues Saldívar votó en contra, por supuesto, de la ampliación del plazo, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo la Corte va a resolver si hay inconstitucionalidad o no de esta disposición. Desde mi punto de vista es un asunto sencillo. Es inconstitucional, a todas luces. Verdaderamente no hay justificación, no hay una razón suficiente para que el plazo del ministro presidente y del presidente del Consejo de la Judicatura Federal prolonguen más allá del término establecido en la Constitución su mandato. Verdaderamente no hay una razón suficiente. La justificación que se da para esta ampliación en este proyecto de decreto es que esta reforma al Poder Judicial, estaba pensada para que se implementara unos años antes, pero se atravesó la pandemia, esto hizo que todo fuera más lento y básicamente la justificación es esa, que lo que se busca es que las personas que implementaron la reforma sigan estando en los cargos que desempeñan para que haya una mejor manera en su aplicación, ¿no? Pero insisto, estas son razones que desde mi punto de vista se quedan absolutamente cortas y la inconstitucionalidad es evidente. Digamos, este es un pequeño bosquejo, este es un pequeño repaso de lo que implica la reforma al Poder Judicial de la Federación que se publicó el 11 de marzo de 2021. La única intención de esta charla es a ustedes platicarles los aspectos más importantes. De ninguna manera esto constituye un estudio profundo, porque para hacer un estudio profundo hay que explicar muchas instituciones que por el tiempo no es suficiente, no es prudente, pero el objetivo es que ustedes se interesen por estos temas y que sobre todo puedan comprender el contexto jurídico que hay detrás de estas noticias, ¿no? Porque al ministro presidente le pegaron hasta con la botella, hasta con la cubeta, como dicen ahí. Y digamos, esa fue la intención de esta charla y espero, por supuesto, que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y clara la exposición que nos ha brindado. Y en torno a ella surge como interrogante de cierre lo siguiente. Desde su perspectiva, ¿cuál es la principal incidencia de esta reforma al Poder Judicial de la Federación en el escenario político y social? En el escenario político y social, sin duda alguna, creo yo que es el devolverle la confianza del pueblo, de la sociedad al Poder Judicial. Realmente todos estos casos de nepotismo, todos estos casos de amiguismo, todos estos casos de corrupción. Por ejemplo, había un magistrado que tenía cerca de 40 familiares, cerca de 40 parientes trabajando en el Poder Judicial Federal, percibiendo un buen salario. Pues básicamente eso hace que la ciudadanía pierda confianza en las instituciones. Y definitivamente un Estado democrático como lo es el nuestro no puede perder la confianza en el Poder Judicial,
porque precisamente es el Poder Judicial el encargado de decidir en última instancia el derecho. Es el encargado de resolver los conflictos que se dan al interior de nuestra sociedad. Tiene que ser un órgano absolutamente legitimado. Así que yo creo que en la dimensión social, el aspecto más importante desde mi punto de vista es la implementación ya en una ley propiamente dicha y con raíz constitucional de lo que es la carrera judicial. Verdaderamente ya los puestos que quedan a nombramiento discrecional de los jueces y de los magistrados son mínimos. A raíz de esta implementación de la carrera judicial, verdaderamente vamos a tener concursos de oposición objetivos, concursos de oposición imparciales, donde verdaderamente se van a quedar las personas que mejor estén preparadas, las que más hayan estudiado, las que tengan el grado académico más alto, porque verdaderamente son los que mejor están capacitados para poder resolver los litigios y los conflictos que se dan al interior de nuestra sociedad. Así que sin duda alguna creo yo creo que eso le va a devolver parte de la confianza que el Poder Judicial ha perdido a raíz de estos hechos que pues son lamentables. Esa sería mi opinión. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. A nombre de las autoridades del Colegio Jurista, nuevamente agradecemos su exposición, que fue brillante, y esperamos contar de nuevo con su colaboración en el siguiente ciclo de conferencias. Y a todos aquellos que nos visualizaron o que visualizaron esta sesión, les invitamos a visitarnos en nuestra página www.colegiojurista.com o bien a seguirnos en Facebook. Ahí nos encuentran como Colegio Jurista. Gracias. Muchas gracias.